a un nuevo vídeo del curso de Ecología Microbiana. En la sesión de hoy vamos a retomar la última parte que abordábamos precisamente en la sesión precedente, que tiene que ver con los procedimientos y técnicas que se utilizan para poder identificar y subsiguientemente caracterizar los microorganismos. ¿De acuerdo? Bien. Inicialmente, la disciplina que más contribuyó a la necesidad, ¿sí?, o a visualizar la necesidad de la identificación de los organismos es la microbiología clínica, ¿de acuerdo? Fue la microbiología clínica debido a los postulados de Koch, ¿de acuerdo? Ahorita no estamos en microbiología clínica, pero es importante o conveniente que entiendan que durante los procesos de investigación de las enfermedades es necesario identificar a los agentes etiológicos que las causan. ¿De acuerdo? En los postulados de Koch debía identificarse el organismo que se obtenía de los individuos enfermos y se volvía a inocular sobre un individuo sano. Cuando posteriormente se identificaba el mismo cuadro clínico, era posible concluir que ese organismo era causante de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se inició la dinámica de la identificación y microbiología clínica, se extendió a otros marcos teóricos, a otras disciplinas. Sin embargo, cuando llegamos a la ecología microbiana, sucedió algo interesante, ¿sí? Y es que de la microbiología se pasó a la microbiología, ¿sí?, de la microbiología clínica a la microbiología, que es un campo muchísimo más amplio, y dentro de la microbiología la parte de microbiología ambiental. ¿Qué es lo que pasó cuando se llegó a la microbiología ambiental? Que se descubrió, se percató la comunidad científica de que las técnicas ordinarias que se utilizaban en microbiología clínica con la idea de identificar organismos, microorganismos, eran completamente ineficientes, porque la diversidad de microorganismos ambientales era abrumadora. ¿De acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, previamente, ya les pondré más adelante la foto de estas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, para microbiología clínica, hoy en día se utilizan incluso técnicas de identificación rápidas, se llaman APIs, ¿sí? Simplemente es una serie de pocillos que tienen un sustrato que es específico para un tipo de proteínas, ¿de acuerdo? Cuando el sustrato reacciona con una proteína, genera una reacción que tiene como consecuencia la producción de un color en particular, ¿de acuerdo? Entonces se inoculan las bacterias, el cultivo que hemos aislado en cada uno de los pocillos y da un perfil colorimétrico, ¿de acuerdo? Una vez que obtenemos el perfil colorimétrico en base a la actividad enzimática que estamos ensayando, lo comparamos con libros de perfiles colorimétricos, ¿de acuerdo? Esta es una técnica muy rápida, pero es completamente ineficiente en microbiología ambiental, porque la diversidad de perfiles enzimáticos es tan grande que es demasiado el trabajo que se necesita para poder articular tratados de caracterización bioquímica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la alternativa? La alternativa se enfocó al análisis de marcadores moleculares. Lo van a ver en los libros de biología molecular como fingerprints markers, ¿de acuerdo? Son como huellas digitales de DNA. A veces también lo van a encontrar en los libros de texto como polymorphic DNA, ¿de acuerdo? Como DNA polimórfico. ¿Cómo podemos entender un polimorfismo? Bien, el polimorfismo debe asociarse al término diferencia de letra en una secuencia de DNA, ¿de acuerdo? Es decir, las secuencias de DNA, una vez se obtienen, pueden compararse. ¿Cómo se comparan? Por técnicas que se denominan de alineamiento. Entonces, se pone una secuencia, otra secuencia, otra secuencia, otra secuencia, y distintos software nos permiten identificar qué letras se conservan de una secuencia a otra y qué letras se distinguen. ¿Sí? Inicialmente voy a pormenorizar exactamente cuáles son las secuencias que se utilizan para
la identificación de especies, ¿sí? Y luego quizá entraré en pormenores de lo que acabo de decir del proceso que se proceso que se implementa para poder identificar las especies, ¿de acuerdo? Bien, fíjense. Toda esta metodología emana fundamentalmente de un trabajo realizado en 1986, ¿sí? Que se llama, bueno, el análisis de poblaciones microbianas naturales a través del análisis de secuencias del RNA ribosomal. Bien. Primer elemento. ¿Cuáles son las secuencias que deben ser objeto de análisis a efecto de poder identificar una especie? Y en este caso se indica que es el RNA ribosomal. Bien. ¿Por qué es el RNA ribosomal? Para poder entender esto sería conveniente que retomaran las clases de biología molecular donde les explico la parte del RNA ribosomal. Bien, el RNA ribosomal, tanto en procariotas como en eucariotas, está organizada en repeticiones en tándem. ¿Qué significa esto? Que la parte del DNA que codifica la información para generar ribosomas, RNA ribosomal, ¿sí? Están organizadas en grupos de repeticiones, ¿sí? Es RNA ribosomal, seguido de RNA ribosomal, muchos grupos de secuencias que modifican para RNA ribosomal y luego otro grupo después, y después otro grupo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede esto? Porque el RNA ribosomal tiene como objetivo, posteriormente, unirse a proteínas ribosomales y constituir lo que se denominan complejos ribonúcleo-proteicos, que son básicamente ribosomas. De una manera más cotidiana, son máquinas diseñadas para la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Para la producción de proteínas. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que estas secuencias de DNA ribosomal, que posteriormente se transcriben a RNA ribosomal, entre secuencia y secuencia existen unos fragmentos, ¿sí? Unos fragmentos, estoy hablando ahora para el caso particular de hongos, ¿sí? Pero para el caso de bacterias luego se lo explicaré. Para el caso particular de hongos, tenemos que hay unas secuencias que son espaciadores, ¿de acuerdo? Los espaciadores tienen una función, y es que deben tener una longitud constante, ¿de acuerdo? Porque su función, el efecto fisiológico en la regulación de la expresión, es mantener unas proporciones adecuadas. ¿Qué consecuencia tenemos cuando una secuencia tiene como objeto mantener una longitud? Que se pueden cambiar las bases en esa secuencia y la función ribosómica no se ve alterada. ¿De acuerdo? No se ve alterada. Son fragmentos de DNA donde todas las mutaciones que se incorporan actúan como neutras, no tienen un factor selectivo en el ambiente, precisamente porque nunca llegan a traducirse, sirven como espaciadores. Una vez se identificó estas secuencias, se determinó que la cantidad de mutaciones que podía incorporar una secuencia espaciadora de una especie con respecto a otra era un elemento que dependía del tiempo. Es decir, cuanto mayor tiempo transcurre desde el punto de vista evolutivo entre una especie y otra, mayor cantidad de diferencias en la secuencia de los espaciadores encontramos. ¿Sí? ¿Qué es o qué dinámica de análisis se utiliza para aplicar estas técnicas? Fíjense. En el campo, por ejemplo, luego se lo voy a explicar en otra diapositiva, ahorita solo se lo voy a introducir, ¿sí? En el campo podemos aislar una muestra de, quién sabe qué, ¿no? De estiércol o de el fondo de un lago o de una raíz asociada a un arbusto, quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a determinar qué especies hay aquí presentes, ¿sí? Si vamos para el caso de hongos, la secuencia que vamos a analizar es la secuencia ITS, que está determinada, ¿sí?, en el RNA ribosomal, que es un ITS, que es la abreviatura de Intergenic Sequences, ¿sí? Es una secuencia intergénica. Para bacterias no se utiliza la secuencia ITS, se utiliza la secuencia 16S del RNA ribosomal, pero que desde el punto de vista teórico tiene exactamente el mismo efecto, ¿de acuerdo?
Una vez que se identifican bien las secuencias ITS o bien las secuencias del 16S ribosomal de bacterias, entonces se procede al análisis. ¿Cómo se analiza una secuencia con respecto a otra? En base a las diferencias que se encuentran, ¿sí? Se alinean las secuencias y se introducen en bases de datos. Ya hay grandes plataformas en Internet que nos permiten, una vez obtenemos la secuencia del ambiente, depositarla en esa base de datos y establecer un criterio comparativo. Una vez que analizamos la secuencia bajo estas condiciones, ¿sí?, nos arroja un resultado, que es la especie a la que más se parece, ¿sí?, nuestra muestra. Y nos da en términos porcentuales o en términos de lo que denominamos el i-value, es decir, qué tan diferente es la secuencia que hemos introducido con las que están depositadas en bases de datos. Esto que acabo de relatarles ahora, probablemente haga un ejercicio yo muy sencillo y también lo grabe para que ustedes lo puedan puedan visualizar en la plataforma, ¿de acuerdo? Creo que es un ejercicio interesante. Bien, simplemente el objetivo de esto, que les insisto, se lo voy a explicar más adelante cuando aborde el tema del análisis metagenómico de una muestra ambiental, es el siguiente. Todo esto que hemos dicho está enfocado a la búsqueda de polimorfismos o de DNA fingerprints, de marcadores moleculares, de diferencias en la secuencia. ¿Por qué se buscan diferencias en la secuencia? Porque el mundo microbiano es tan diverso, que tenemos que escudriñar hasta las diferencias en las secuencias consenso para poder determinar que una especie se distingue de otra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta es básicamente la enseñanza, el objeto que me gustaría que extrajeran de toda esta explicación que yo les acabo de dar, que les insisto, podemos hablar de ITS para hongos, podemos hablar de 16S para bacterias, en el curso lo voy a volver a repetir con esquemas para que a ustedes les quede claro cómo es la secuencia analítica, pero el objetivo de esta explicación es que ustedes extraigan el concepto, que es la diversidad microbiana es tan grande que solo podemos establecer una clasificación adecuada y legible utilizando marcadores moleculares, ¿de acuerdo? Marcadores moleculares, que deben traducirlo como diferencias en las secuencias de ADN. En este caso les he insistido en secuencias consenso, secuencias conservadas, ¿sí? Es muy interesante, por otra parte, que ustedes retengan el concepto de secuencia conservada, ¿sí? Una secuencia conservada se denomina así, puesto que se conserva de una especie a otra. Si se conserva, deben entenderlo desde la perspectiva de utilidad bajo los postulados evolutivos. Si una secuencia se conserva, es porque es útil a todas las especies. Y por consiguiente, cualquier especie que introduzca cambios en una secuencia conservada, con una muy alta probabilidad, va a tener como consecuencia que va a tener menos eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y posiblemente tienda a extinguirse, ¿de acuerdo? Entonces, las secuencias conservadas son conservadas porque están optimizadas, y si están optimizadas, todas las especies tienden a retenerlas. ¿Para qué? Para ser más eficientes en el ambiente, ¿de acuerdo? Esto yo creo que va a tener también fácil ligazón cuando lo analicemos en términos de transferencia genética horizontal, que lo veremos de forma particularizada en el tema asociado a bacterias, ¿de acuerdo? Lo veremos en ese sentido. Bien. Con esta explicación, que le digo, tiende a reunir todos los elementos para que ustedes entiendan el objeto de analizar marcadores moleculares para la identificación de organismos en el mundo microbiano, ¿sí? Si hay mucha diversidad, necesito el método de discriminación más efectivo. ¿Cuál es este? Identificar los marcadores moleculares, ¿de acuerdo? Y les digo, esta es una publicación que ha sido emblemática, porque nos ha permitido incluso reorganizar el sistema de clasificación del árbol de la vida. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Y a continuación, si veíamos técnicas moleculares para la identificación de organismos, a continuación les incluyo una serie de metodologías mucho más clásicas, mucho más apegadas a las técnicas de microbiología más comunes, que
también tienen como objetivo caracterizar muestras y cultivos microbianos. Y en este caso podemos hablar de análisis de densidades microbianas, ¿sí? La densidad microbiana, lógicamente, fluctúa en función de cómo son las condiciones ecosistémicas, si propician más o menos el crecimiento. Hay muchas variables que podemos introducir en este tipo de análisis. ¿Qué más? Fíjense, por ejemplo, recuento de viables. Podemos hablar de grupos fisiológicos, ¿sí? Por ejemplo, asociados a la degradación de residuos de lignocelulosa o celulolíticos, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfatos, ¿sí? Acuérdense que los grupos fisiológicos deben ser entendidos como aquellos grupos de o poblaciones de bacterias de diferentes especies que se relacionan entre sí, pero de una manera obligada, ¿de acuerdo? Las redes metabólicas interaccionan de forma obligatoria para tener una obtención satisfactoria de los recursos presentes en el ecosistema. Esto debe diferenciarse de otras relaciones que no son obligadas, ¿de acuerdo? Pero los grupos fisiológicos son obligados. Entonces, en este caso es interesante analizar la densidad de un microorganismo con respecto a otro, porque nos da una perspectiva de abundancia relativa, es decir, qué tan abundantes son los grupos, los individuos de una especie con respecto a otros, ¿de acuerdo? Esto siempre es un elemento interesante. Fíjense, podemos también hablar de actividad biológica global. Y para hablar de actividad biológica global, nos referimos, por ejemplo, a subproductos del metabolismo que son comunes a todas las especies bacterianas, ¿sí? Por ejemplo, hablar de CO2 y de oxígeno para organismos con metabolismo heterotrófico, del cual hablaremos más adelante. Tendremos que el CO2 se produce como consecuencia de la oxidación de glúcidos, ¿de acuerdo? Entonces, medir la cantidad de CO2 que emite una muestra puede ser la medida o el sistema indirecto para poder mensurar, ¿sí? Para poder dimensionar cuál es la biomasa presente en esa muestra. De la misma manera, el consumo de oxígeno también puede ser una medida indirecta para poder determinar la cantidad de biomasa que hay en una muestra, ¿sí? El oxígeno tiene como consecuencia o tiene como objeto fisiológico actuar como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, mientras que el CO2 se produce como consecuencia de la oxidación total o parcial de la materia orgánica, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos analizar con carácter general? Actividades enzimáticas, y en este caso podemos hablar de enzimas con actividad deshidrogenasa, enzimas con actividad fosfatasa, activas con actividad ureasa, metabolitos finales del tipo amonio o nitrato, ¿de acuerdo? Son distintas metodologías que se implementan para poder, digamos, dimensionar los caracteres macroscópicos que emanan de una muestra en particular, porque la muestra es heterogénea. Acuérdense, en el ambiente las muestras son fundamentalmente heterogéneas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos analizar? Pues componentes celulares como ácidos nucleicos, perfil de ácidos grasos, proteínas, ¿sí? Hay una diversidad razonablemente grande de técnicas que tienen como enfoque determinar o dimensionar las magnitudes de las variables macroscópicas de una muestra, ¿sí? Bien. Fíjense, siguiendo con este tema. En la diapositiva podemos leer indicadores físicos, químicos y biológicos de la calidad del suelo, ¿sí? De la calidad del suelo en cuanto a qué también funciona con efectos de propiciar o no el crecimiento biológico, ¿sí? En este caso, para la parte química podríamos identificar el carbonio orgánico total, ¿sí? Carbonio orgánico total como un indicador indirecto, pero también podríamos hablar del pH, ¿sí? Acuérdense que el pH oscila en valores cercanos a la neutralidad, ¿sí? Razonablemente cercanos, entre 4,8, 5 hasta 8,5, una cosa así. Ya un poco más bajo, un poco más alto, ya estaríamos en ambientes poco propicios para el crecimiento microbiano. ¿Qué más podemos hablar? De conductividad eléctrica. Bueno, la conductividad eléctrica no es exactamente un valor que dependa única y exclusivamente de los microorganismos presentes en el suelo, ¿sí? La propia química del suelo, que depende a su vez de la roca madre, también tiene un efecto interesante sobre la conductividad eléctrica, que es un elemento de medición indirecta de la capacidad de solubilidad de ese suelo, ¿de acuerdo? También de qué podemos hablar con respecto a la vertiente química, de nitrógeno, fósforo
y potasio extraíbles, básicamente porque son elementos que se requieren para todos los metabolismos, ¿de acuerdo? Entonces deben estar accesibles. Bien. Desde el punto de vista físico, ¿de qué podemos hablar? De textura, ¿sí? La textura que tiene que ver con el tamaño de las partículas del suelo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la textura afecta a un elemento fundamental que es la retención del agua, ¿sí? Y como ustedes imaginarán, la retención del agua es algo completamente necesario para poder dimensionar el crecimiento biológico que propicia o no un suelo. Fíjense, la capacidad de campo, ¿sí? La capacidad de campo, que es un término más asociado a ingeniería agrícola, a fisiología vegetal, que tiene que ver con la cantidad de agua que retiene un suelo después de que se ha ido a la fracción gravitacional. La parte del agua que no puede retener el suelo y que se va a estratos más profundos, ¿de acuerdo? Es la capacidad de campo. ¿De qué podemos hablar también? De la profundidad, ¿sí? ¿Por qué es interesante la profundidad? Porque, lógicamente, la capacidad de un suelo de poder retener suficiente biomasa vegetal va en función de qué tan factible es que las raíces se puedan adherir a ese suelo, ¿de acuerdo? Y eso, lógicamente, es función de la profundidad. Si el suelo tiene una textura más densa, pues lógicamente la capacidad de penetración de las raíces disminuye, ¿sí? Luego vamos a ver algunos elementos en este sentido. Y finalmente, desde el punto de vista biológico, pues este y este contribuyen al biológico, ¿de acuerdo? ¿De qué podemos hablar? Pues de la biomasa microbiana, del nitrógeno mineralizable, ¿sí? Acuérdense que determinados elementos, como por ejemplo el nitrógeno, deben tener una proporción considerable de biodisponibilidad, ¿de acuerdo? Deben estar biodisponibles. Entonces, aunque haya distintos elementos minerales en el suelo, eso no significa que estén disponibles para los organismos presentes en ese suelo, ¿sí? Deben de ser biodisponibles. Entonces, que estén mineralizados o que sean mineralizables es un concepto diferente, ¿de acuerdo? De la respiración, que es una medida indirecta de lo que antes comentábamos, del CO2 y el oxígeno presente, ¿sí? Lógicamente, la diversidad, ¿sí? La diversidad microbiana es un factor que nos permite dimensionar razonablemente bien la capacidad que tiene el suelo de albergar vida, ¿sí? Cuanto más diverso es un suelo, pues tiene unas consecuencias diferentes que cuanto menos diverso es desde el punto de vista de la biodiversidad que acoge, ¿sí? ¿Qué más? Las actividades enzimáticas, que es una medida indirecta de la diversidad microbiana, y de los ácidos nucleicos, que igualmente es una medida indirecta, un factor que depende directamente de la diversidad microbiana y a su vez nos da a nosotros un indicador biológico de qué tan propicio o no es ese suelo, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense, en la siguiente diapositiva, hablando de densidad de los microorganismos, aquí tenemos una tabla que encierra datos referentes a la cantidad de biomasa que hay presente de cada grupo diferente de microorganismos, ¿de acuerdo? De microorganismos. En este caso, fíjense, por ejemplo, para bacterias, no cita la fuente bibliográfica, ahora les voy a mostrar una fuente bibliográfica, hablamos de entre 3 a 500 millones de gramos, ¿sí? Entre 300 y 3.000, supongo que serán, fíjense, kilogramo por hectárea de suelo, ¿de acuerdo? Kilogramo por hectárea de suelo. Bueno, aquí tenemos una serie de indicadores que nos estamos, les insisto, le estamos refiriendo por el conjunto de microorganismos, ¿de acuerdo? Pero me parece interesante que revisemos una fuente bibliográfica que está publicada en el año 17, ¿sí? Donde habla de la distribución de biomasa en la Tierra, ¿sí? Y uno tiende a pensar que los microorganismos, como están presentes en todo tipo de suelos, pues son el estrato que cuantitativamente más aporta, porque lo encontramos en cualquier metro, ¿sí? Bueno, este artículo está publicado
en el Proceeding National of Academy of Science en el año, creo que es 17, pero en el año 18, ¿sí? En el año 18 es una publicación de primer nivel y fíjense el gráfico que nos muestra, ¿de acuerdo? Bien. En la parte de la izquierda tenemos la biomasa total presente en la biosfera y fíjense, el grupo de organismos que de forma mayoritaria aglutina la mayor cantidad de biomasa son las plantas vasculares, ¿sí? Las plantas vasculares, en torno a 450 gigatoneladas de carbono. 450 gigatoneladas. Fíjense, aquí tenemos las bacterias, ¿de acuerdo? Las bacterias que son 70 gigatoneladas, los hongos 12 gigatoneladas, los protistas 4 gigatoneladas, los virus 0,2 gigatoneladas, las arqueobacterias 7 gigatoneladas. ¿Sí? Entonces, la parte de ecología microbiana aglutina las arqueas, los virus, las bacterias, los protistas y los hongos. ¿De acuerdo? Con diferencia, les insisto, el estrato, el conjunto de organismos que mayor cantidad de biomasa acumula son las plantas. Ahora fíjense, nada más como curiosidad, los animales, ¿sí? Los animales de la biosfera acumulan 2 gigatoneladas de carbono. Y si esto se despliega en el otro gráfico, ¿qué es lo que tenemos? Los artrópodos, de 2 gigatoneladas, 1 gigatonelada son artrópodos, son insectos, ¿de acuerdo? Los moluscos 0,2 gigatoneladas, los nemátodos 0,02 gigatoneladas, los anélidos 0,2, las aves silvestres 0,002, los peces 0,7, los mamíferos 0,007, los animales de granja 0,1 gigatonelada y los humanos 0,06 gigatoneladas. ¿De acuerdo? Este gráfico creo que es interesante porque nos ayuda a dimensionar la distribución de biomasa en la biosfera. ¿De acuerdo? En la biosfera. Y les insisto, es una publicación de mucho prestigio y bastante actualizada. Entonces esto nos ayuda a entender que efectivamente, aunque la ecología microbiana representa una buena proporción de la biomasa, ¿sí? 72, 82, 86, 90 y tantas gigatoneladas, ¿no? Fíjense, las plantas vasculares es con diferencia el grupo de organismos que más biomasa acumula, ¿sí? Bueno, vamos a regresar a la presentación, ¿sí? Bueno, entonces, lo siguiente que me parecía interesante asociar los elementos que un suelo debe tener para facilitar el crecimiento microbiano es relacionarlo con la fertilidad, con el crecimiento vegetal. ¿Por qué? Porque entre la ecología microbiana y la fisiología vegetal hay un nexo muy interesante que se denomina la rizosfera. La rizosfera es el término que utilizamos para referirnos a aquel universo, a aquel grupo de organismos que están asociados a las raíces de las plantas. ¿Sí? Son tremendamente diversos y que con mucha frecuencia actúan de forma coordinada, de forma cooperativa, ¿de acuerdo? De forma cooperativa. Entonces, fíjense, vamos a analizar las principales actividades de los organismos en el suelo. Primero, reciclan nutrientes unidos inicialmente a la fracción orgánica del suelo. El reciclaje es interesante porque modifica la biodisponibilidad, ¿sí? Y modificar la biodisponibilidad significa poder alterar los flujos o las entradas nuevas de materia orgánica al sistema. Lo que precipitó sobre el sustrato vuelve a entrar a los organismos vivos, ¿sí? Y eso tiende, les recuerdo, a minimizar la cantidad de entropía que se libera. ¿Qué más? Cambian el estado de disponibilidad de elementos específicos para las plantas. Bueno, es lo que les estoy hablando de la biodisponibilidad, en este caso enfocado a la fracción de elementos minerales en el suelo, ¿sí? ¿Qué más? Compiten con las plantas y entre ellos por los nutrientes esenciales del crecimiento. Efectivamente, aunque podemos entender la rizosfera y en general muchas relaciones entre los microorganismos y las plantas como una acción cooperativa, también tiene una acción competitiva, no podemos olvidarlo. Y eso nos permite explicar por qué hay también mayor abundancia de unas especies con respecto a otras en los ecosistemas macros, ¿sí? ¿Qué más? Fíjense. Pueden realizar simbiosis con plantas incrementando la capacidad de estas para adquirir nitrógeno o fósforo. Bueno, en este caso
me referiré particularmente en un tema a las micorrizas, ¿de acuerdo?